Hola, mi nombre es Alexandra Zamora y te doy una muy cordial bienvenida a este canal. Hoy continuaremos con el libro de Apocalipsis. Ese es el estudio que estamos teniendo en estos días. Hoy particularmente vamos a ver el capítulo 2 del verso 8 al 11 y estaremos estudiando la carta a la iglesia de Esmirna. Es una carta muy interesante que Jesús manda a una de las iglesias existentes en aquella época en el Asia Menor, lo que hoy es Turquía, donde hoy sería Izmir, una ciudad muy bella en Turquía. Bueno, sin más, yo te invito a que me acompañes. Te recuerdo, si no te has suscrito al canal, hazlo y dale un like al programa para que colabores y este estudio sea enviado a muchas personas y muchos más conozcan esta palabra que es importante para la vida espiritual de todos los seres humanos. Bueno, sin más, continuamos. Hoy estaremos estudiando el libro de Apocalipsis, la carta a la segunda iglesia. El libro de Apocalipsis son cartas que Dios está mandando o una carta que Dios está mandando a 7 iglesias. La primera iglesia la estudiamos en el estudio anterior, era a Éfeso. Hoy vamos a estar estudiando el texto que Dios, la carta que Dios envía a Esmirna. Este es un documento que ha sido escrito posiblemente en el año 95 después de Cristo. Fue escrito por uno de los 12 apóstoles, el más joven de todos, y además el último sobreviviente de los 12 apóstoles, aquí en el año 95 después de Cristo, en el cambio de siglo. Y su nombre es Juan, como hemos estudiado anteriormente. En el momento en que este documento está siendo escrito, es una carta, como mencionaba anteriormente, enviada a 7 iglesias ubicadas en la provincia de Asia Menor, una provincia del Imperio Romano, la parte de Occidente, lo que actualmente es Turquía. Juan está preso por la palabra de Dios en una isla donde se llevaban a los presos políticos a hacer trabajos forzados. En este caso, porque esta isla tiene minas de mármol. Y Juan a los 90 años está haciendo este tipo de trabajos forzados eh, y viviendo pues una vida muy miserable, según lo que nos cuentan los historiadores que narran cómo era la vida en Patmos. El mismo Jesucristo le está dando a Juan esta visión y le está indicando lo que debe de hacer y le está indicando que la debe de escribir y que la debe de enviar a 7 ángeles. Estos 7 ángeles son el liderazgo de estas 7 iglesias para que cada iglesia pueda leer este documento. Entonces pensemos por un momento en que nosotros como iglesia recibiéramos una carta de Dios para nosotros, específicamente señalando nuestras inconsistencias y nuestras virtudes y dándonos sus recomendaciones, como lo está haciendo aquí con las 7 cartas, con las 7 iglesias. ¿Cómo te sentirías de recibir una carta, perdón, de Jesús? Qué impresionante ha de ser, ¿verdad? Bueno, estas 7 iglesias estarán recibiendo cartas. Y vamos a ver cuando profundicemos en el texto lo que le dice a la iglesia de Esmirna. Eh, pero la iglesia a la que se le envió en Éfeso es totalmente diferente de esta carta que le está enviando ahora a Esmirna. Son cartas muy diferentes. Por ejemplo, a la iglesia de Éfeso, solo para un repaso, era una iglesia que Dios le, le daba elogios porque le decía que era una iglesia que había sido, que había resistido a los falsos profetas. Era una iglesia que estaba en el trabajo arduo, o sea, que trabajaba duro en el ministerio.
Y dice que además era una iglesia muy ortodoxa, que cuidaba que la doctrina fuera muy correcta. Sí, y eso se lo reconoce en la carta. Pero después de reconocerle él, eso le dice, pero has dejado tu primer amor. O sea, tienes todo eso. Eres una iglesia que resiste a los nicolaitas, o sea, a los herejes. Eres una iglesia que rechaza los falsos pastores y apóstoles que llegan a la ciudad. Eres una iglesia que trabaja muy duro. Eres una iglesia que cuida la doctrina, pero no tienes amor. Y los manda a arrepentirse. Y los manda a volver a hacer las obras que hacían al principio. No sé, yo me pongo a pensar qué obras serían. Pues no sé, sería como ir al hospital, darle de comer al pobre, hablar con el vecino más humilde, visitar a los menos privilegiados, tener buenas relaciones entre ellos, amar al prójimo en términos generales, ¿no? Y posiblemente también el amor a Dios. Y usted dirá, pero puede ser que una persona haga el ministerio, cuide la doctrina, rechace las herejías y no tener amor. Bueno, Jesús nos está diciendo que sí puede ser. O sea, que pueden haber iglesias. Es lo que nos está diciendo el texto. Que pueden haber iglesias hoy mismo que están siendo así de correctas en esos aspectos que acabo de mencionar y no tienen amor para el prójimo. Lo están haciendo porque saben que lo tienen que hacer, pero ya perdieron ese móvil que se llama el amor. Y claro, es que el móvil con que nosotros hacemos las cosas puede variar. Claro que sí. Una persona puede dar una contribución económica, ¿sabías tú? Y la puede dar por culpabilidad para calmar su conciencia. Y usted dirá, ¿cómo va a ser? Claro, no todo el que da ofrendas o contribuciones las da por amor. Algunas personas las dan por culpa. Por poner un ejemplo, una persona puede construir un templo, un grupo de pastores en una iglesia. Y usted dirá, bueno, lo están construyendo así de lindo porque quieren que la comunidad goce de toda esa comunidad, de toda esa comodidad, de todo ese lugar para poder llegar y reunirse y celebrar. Sí puede ser, pero perfectamente alguien puede levantar una obra arquitectónica bellísima para un templo y la motivación no es precisamente pensar en la comodidad de los demás, en que el lugar tenga la estética para los demás, sino un tema de orgullo, poner un símbolo de poder en medio de la comunidad. Entonces, el móvil es muy importante. Y qué tremendo, ¿no? Que Dios ve el móvil con el que nosotros hacemos las cosas, el por qué lo hacemos. Por eso es que debemos de siempre mantenernos orando a Dios para que Dios limpie las motivaciones de nuestro corazón, porque el mundo puede que no se dé cuenta porque lo hacemos, pero Dios sí. Y recordemos que cada vez que le escribe a estas iglesias le dice, yo conozco. No es que le contaron, no es que le chismearon, no es que vio un texto en las redes sociales, no, él conoce. Y por eso escribe cada carta de la forma tan única y tan específica. Así que en la iglesia de Esmirna vamos a encontrar que es muy diferente la situación de la iglesia de Éfeso que estudiamos anteriormente. Esta segunda iglesia nos va a sorprender. Nos va a sorprender porque las cosas, las perspectivas de Dios, del reino de Dios y las nuestras como seres humanos son totalmente diferentes. Y este será uno de los aspectos que posiblemente nos va a sorprender. Y también vamos a apreciar los estándares de Dios para medir el éxito, que es muy diferentes a los estándares que nosotros usamos en la tierra, que los que Dios usa en el reino venidero. Son muy diferentes. Y lo vamos a ir descubriendo conforme avancemos. Nos vamos a encontrar, queridos amigos y amigas,
con una iglesia pobre materialmente, rechazada por otras comunidades religiosas del entorno de la ciudad, perseguida por el imperio, rechazada por los judíos, sí, criticada, a la que le han levantado falsos. Y sin embargo, y sin embargo, Dios dice que es una iglesia llena de vida, llena de éxito desde la perspectiva de Él. Pero sería una iglesia que a los ojos nuestros muy posible sería derrotada. Pensaríamos que algo mal le sucede a esa iglesia, que seguro el pastor está mal, que pobrecita esa iglesia. Pero sin embargo, el texto bíblico nos va a decir que Esmirna fue encontrada a los ojos de Dios una iglesia rica, rica moralmente y espiritualmente. Y avancemos, entremos en el texto para que podamos nosotros mismos confirmar lo que yo acabo de decir. El verso 8 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. De nuevo, el ángel, ¿recuerdan? Lo vimos en los estudios anteriores y lo vimos en la carta a Éfeso. También fue al ángel a quien se le escribió la carta. Aquí, de nuevo, el ángel se está refiriendo al liderazgo de la iglesia. Y lo puedes encontrar aquí en el playlist, en el canal. Puedes ir y estudiar Apocalipsis 2 del 1 al 7 y ahí vas a encontrar la carta a Éfeso. El playlist es el libro de Apocalipsis. Y luego dice a quién se lo envía. Se lo envía a la iglesia en Esmirna. Esmirna es una de las 7 iglesias mencionadas en el libro de Apocalipsis y está ubicada como a 60 kilómetros de Éfeso. Está al lado de la costa, precisamente, una ciudad reconocida por su belleza. Una de las ciudades más bellas de Asia Menor. Todavía es una ciudad muy bella en Turquía, que se llama Izmir, y una ciudad próspera. Había sufrido por desastres naturales y por allá como 2 o 3 siglos antes de Jesús fue reconstruida. Pero había pasado por muchos desastres naturales antes. En la época moderna está Izmir, es una ciudad floreciente, una ciudad donde están muchas universidades hasta el día de hoy en el país de Turquía. La palabra Esmirna significa mirra, que es como una resina, un perfume que se usaba en la época. También se usaba para embalsamar, para quitar el olor de las personas que habían muerto. Y era uno de los productos que más exportaba Esmirna. Esta iglesia no es mencionada en el libro de los Hechos. Si ustedes ven, la mayoría de las 7 iglesias son mencionadas en el libro de los Hechos. Hasta podemos estudiar un poco sobre su nacimiento, como el caso de Éfeso, ¿no? Que estudiamos que fue una iglesia que es mencionada en el texto bíblico, que fue posiblemente nace en Hechos 18, 19, 20, vemos su nacimiento y que había una persona que se llamaba Apolos y luego Priscila y Aquila un matrimonio, que luego llega Pablo, se conocen y empiezan a predicar el evangelio y surge la iglesia de Éfeso. Una iglesia donde Pablo estuvo por lo menos 3 años en la cárcel. Y debe de haber sido el mismo tiempo en que se funda la iglesia en Esmirna, mientras Pablo está en Éfeso. Porque Hechos 19, si usted quiere, puede buscarlo luego, 19:10 menciona que durante el tiempo que Pablo estuvo en Éfeso, dice que el evangelio fue predicado en todos los rincones de Asia Menor. Entonces es muy posible que Esmirna, la iglesia, hubiese nacido también a través de uno de estos esfuerzos misioneros de Pablo con este equipo de locales
Digo de locales en cierto sentido porque algunos habían tenido que huir de Roma por persecución también, pero estaban en Éfesos en esa época. Bueno, puede ser que ellos hayan colaborado en la fundación de Esmirna. Luego nos dice el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, es el que dice esto. Pone la firma de una vez. Pone la firma ahí mismo de quién es el que está escribiendo. O sea que la iglesia de Esmirna, cuando tenga ese pergamino al frente y le estén leyendo esta carta, va a poder ver inmediatamente que quien está mandando el documento es Jesucristo mismo. Y usa esta mención, el primero y el postrero, el alfa y el omega. Eso es texto que lo podemos encontrar en Isaías. En Isaías se menciona de Jesús de esa misma manera. O sea que para el discernimiento, para el oído acostumbrado a la enseñanza bíblica espiritual de los que estaban ahí presentes, que conocían el Antiguo Testamento, esto les va a sonar familiar, este título, y van a saber a qué se refiere. Deja muy en claro que él es el que está escribiendo. Claro, es que le tiene que dar credibilidad al documento. Y cuando dice el primero y el postrero, bueno, el que ha existido desde siempre y el que existirá para siempre, que también es el que no tiene final. Se existió desde siempre y va a continuar existiendo. Y también, pues, inmediatamente pone, y el que estuvo muerto y vivió. O sea, el que murió, el que estuvo muerto, significa el que fue un cadáver, pero ahora está vivo. Qué fuerte, ¿no? El que estuvo muerto. Es que ahí en el griego lo que dice es eso, el que fue cadáver. Y estos contrastes, usted dirá, qué interesantes. Claro, es que los contrastes como estos entre la muerte y la vida son como huellas de que por ahí pasó Dios. ¿Quién más? ¿Quién más podría hablar de que alguien estuvo muerto y fue un cadáver y ahora está vivo? Y además está vivo y está revelando esta visión, y además está vivo, y es que no está vivo caminando entre ellos, como estuvo después de resucitar. Recuerdan que se quedó con ellos, con los discípulos, como 40 días, terminando de instruirlos y dándoles testimonio. No es que ahora está vivo y está sentado en el trono, gobernando las naciones, dictando cómo es que van a ser los tiempos finales, contándole a Juan cómo es que va a suceder, para que Juan lo escriba y nos llegue esta historia a nosotros y nosotros tengamos una perspectiva más amplia de cómo es que va a ser la transición entre este planeta y la vida eterna. ¿En dónde va a ser la vida eterna nuestra? Eso que llaman cielo. Sabemos que cuando alguien muere va al cielo, pero también sabemos que después va a haber un lugar donde vamos a vivir y vamos a morar para siempre y que tendremos cuerpos redimidos, que viviremos con unos cuerpos diferentes que no se enferman, que no sufren, pero que también sabemos que no es aburrido, porque en nuestra mente nos puede venir esa imagen, ese concepto. Porque siempre que nos imaginamos ángeles y cielo, pues es así como todo blanco y como ángeles tocando trompeta. Eso es lo que nos han vendido, pero eso no es lo que dice el texto bíblico. Entonces, en esta transición, Jesús se le presenta a Juan y le está hablando de que le diga esto a esta iglesia de Esmirna, que el que estuvo muerto y el que vive les dice esto, así tal cual. Y como veremos a continuación, Esmirna era una ciudad floreciente, una ciudad bella, bellísima. Y era una ciudad a la cual había muchos templos de muchos dioses paganos. Era un centro de adoración a dioses paganos, que eso era muy común en el imperio. Y iniciar con esta firma del que estuvo muerto y ahora vive, pues también es un poco como poniéndole la firma a una iglesia que está entre tantos dioses que están muertos, porque todo Dios que no sea nuestro Señor Jesucristo está muerto.
Y eso es lo que quiere decirnos el texto, que Él está vivo. Eh, este es un centro, recuerden ustedes que Éfeso era también un lugar donde había mucha peregrinación y había un templo muy importante, el de Diana de los Efesios, la Artemisa llamada también, que era una diosa de la productividad, de la fertilidad, y por eso llegaban y por eso el sexo giraba muy alrededor de esta diosa. Y bueno, ahora ya no es el templo de Diana de los Efesos, el que vamos a encontrar en Esmirna, sino el de Esculapio, otro dios muy famoso, el de Zeus. No, y además al emperador mismo del imperio tenía un templo aquí en Esmirna. Así que es muy interesante la condición de la iglesia dentro de esta ciudad y los retos que tendrían que enfrentar. Sí, el emperador en aquella época era Domiciano, que fue el que mandó a Juan a la isla de Patmos. De hecho, cuando él muere, es que Juan sale de la isla de Patmos y regresa a Éfeso, donde es muy posible que haya terminado sus días. Pero ahora Domiciano está pidiendo, está vivo y está pidiendo ser adorado, que le quemen incienso una vez al año. Todos los ciudadanos debían de quemarle incienso y de proclamar el César es el Señor, de irlo a adorar. Y además les daba un pergamino que les garantizaba que no iban a ser perseguidos. O sea, toda persona cuando cumplía con este requisito del gobierno de adorar al César, le entregaban un pergamino. Pero habían otros templos más, como decía anteriormente. Anuncia que esta iglesia va a recibir una información especial. Y vamos a ver cuál es la información que va a recibir esta iglesia. Dice en el verso 9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. En primer lugar, yo conozco. Empieza diciendo, yo conozco. ¿Qué? Tus obras, tu tribulación, tu pobreza. Yo la conozco. O sea, yo estoy enterado. Yo estoy viendo. Yo sé todo lo que está sucediendo. Eh, Esto es muy importante, que tú y yo estemos seguros de que Jesús ve tu vida, de que Jesús conoce tus luchas, de que Jesús conoce por lo que tú y yo pasamos, de que no es que no se da cuenta. Y aquí lo dice, y no solo en esta, en la anterior carta a Éfeso también les dijo, yo conozco. Ahora lo está diciendo de nuevo. La carta a esta iglesia es enviada por Jesús y Jesús conoce lo que ellos están viviendo. Estoy al tanto. O sea, lo que voy a decir a continuación, estoy seguro de lo que voy a decir porque lo conozco. ¿Y qué conoce? Las obras, la tribulación, la pobreza. Eres pobre, pero eres rico. Es una iglesia pobre materialmente. Eso es lo que significa acá el texto. Que pasaba necesidades económicas, materiales. Es una iglesia débil, pero de convicciones muy fuertes, como vamos a ver. Era una iglesia pobre, pero era una iglesia rica espiritual y moralmente desde la perspectiva de Dios. Y de nuevo, les recuerdo lo que dije en la introducción, los parámetros de Dios. O sea, nosotros veríamos una iglesia y el perfil que decidiríamos de esa iglesia, dependiendo del edificio, de cómo viva la comunidad, de las bancas donde nos sienten,
de lo que nos den, de la pizarra que usen para enseñar, si tienen una plataforma digital de pared a pared o si lo que tienen es una pizarrita con tiza y con un borrador, si tienen piso de mármol o si lo que tienen es tierra, si hay para parquear el carro o si no hay, si tienen alguien que le enseña a uno dónde parquear el auto o si no tienen, sí, todos esos aspectos difícilmente pasarían de largo para nosotros. Los veríamos y podríamos tener los prejuicios sociales influidos por el sistema en que vivimos de éxito y podríamos creer que es una iglesia en fracaso, que algo les falta, o les falta doctrina, o les falta amor, o hay ignorancia, o algo está mal aquí. ¿Por qué? Porque el mundo nos ha dicho que el éxito está en lo que se ve económicamente, en estatus, en símbolos de estatus sociales. Una gran lección, ¿verdad? Los parámetros del cielo son diferentes de los parámetros de la tierra para definir éxito. Y claro, totalmente, si usted piensa en la cruz, ¿qué de éxito tenía estar en la cruz desangrándose y desbaratado por un poco de latigazos y por una corona de espinas? Eso de éxito, de acuerdo al mundo, no tiene nada, ¿verdad? Sin embargo, en ese momento, Jesús estaba venciendo la muerte para que hoy tú y yo podamos tener vida eterna. Es una iglesia entonces rica a los ojos de Dios. ¿Por qué podría ser entonces Esmirna una iglesia pobre materialmente? ¿Por qué no podrían surgir? ¿Cuál sería la situación que no les permitía en una ciudad tan floreciente? ¿Qué pasaba? Que no podían surgir económicamente los creyentes. Bueno, una de las razones que puedo mencionar es que los paganos y los judíos que vivían en Esmirna no hacían negocio con los creyentes. Los descalificaban, los rechazaban. En aquella época existía algo que se llamaban los gremios, que eran grupos de personas que hacían el mismo oficio. Digamos, los artesanos, los herreros, sí, eran gremios, grupos de personas. En este caso, eh, los judíos que vivían en Esmirna y los paganos no hacían negocio con los creyentes. Entonces, por dar algún ejemplo, los creyentes pues iban a comprar la materia prima y si estaba el negocio en manos de un judío o de un pagano, pues no le proveía la materia prima para su negocio. O habían oportunidades para vender el producto, tal vez como gremio, compraban el producto todo junto, la materia prima para poderse ayudar. Estoy dando ideas, pero también parte porque lo he estudiado, el tema de los gremios en el primer siglo. Y, eh, y no les resultaba el negocio porque los excluían. Ellos no tenían un gremio, una asociación, un grupo de iguales con quien fortalecerse en su negocio. No los dejaban vender el producto, etcétera. Así que, y pueden haber muchas más ideas de por qué no les permitían, pero esta es una y es un hecho real que sucedía en esta época. Sin embargo, Jesús le dice que ella es rica, le dice y se refiere rica moralmente y espiritualmente. Jesús está diciéndole a esta iglesia, le está dando un cumplido. Para la teología de la prosperidad, pienso yo, ¿cómo verá la gente que enseña la teología de la prosperidad? Esta teología que oímos hoy tan común, que casi toma el centro del evangelio en algunos lugares, o sea, donde ya no se habla de la cruz, donde no se habla de la santidad, donde no se habla de seguir a Cristo, de testificar desde la perspectiva bíblica, donde muchas veces hay que pasar tribulación por causa del Evangelio, sino estas teologías donde todo es éxito, donde todo te va a ir bien, donde todo va a ser próspero, donde todo gira alrededor de cuánto dinero tú vas a tener. ¿Cómo manejan esas teologías temas como estos?
donde Dios al pobre le llama rico. No le dice, no le dice que tiene que ir a hacer dinero, que le faltó fe. No se olvide y le dice, no, lo que pasa es que te falta fe, o tienes que declarar un rato más, o tienes que tener un pensamiento más positivo, como dicen en algunos lugares. No, no, no le dice eso. Le dice, eres rica, porque sabe que está luchando, que está pasando todo esto porque son creyentes. No porque son vagos, no porque no tienen creatividad, no porque no quieren trabajar, no porque no tienen deseos de tener negocios propios, sino porque son creyentes. Eso es lo único que tienen, por lo cual no los dejan surgir. Entonces, esto nos debe de llamar la atención para profundizar. Ahora, ¿significa que yo no estoy de acuerdo con que Dios nos bendiga económicamente? No, por favor, no vaya usted a pensar eso. Yo oro por prosperidad. Yo creo en que Dios provea para nuestra mesa, para la educación de nuestros hijos, para ir de vacaciones, para disfrutar un tiempo de descanso, para estudiar, para los muchachos en la universidad. No, yo creo en un Dios proveedor. Uno de los nombres de Dios es Dios proveedor. Lo que no creo es en poner la prosperidad como el centro de la prédica, donde en ningún momento se predica todo el texto bíblico, sino que se escogen textos que siempre van alrededor de promesas de bienestar. Eso es humanismo. Se pone al ser humano en el centro y el Evangelio predica para responder a necesidades del ser humano en el área económica. Y es que el Evangelio sí tiene promesas, pero también tiene requisitos. Entonces hay que predicar de los dos para que la gente pueda recibir el Evangelio. Si el Evangelio no es un pedacito, el Evangelio es el Evangelio, es la verdad, y la verdad está conformada por muchos temas. Por eso el Evangelio es integral, toca todas las áreas del ser humano, no solo el alma, como para que todo el mundo cuando se muera se vaya al cielo, pero tampoco solo el cuerpo, como para que todo el mundo ande con mucho dinero, con un buen carro y con buena ropa, y se descuida completamente la parte espiritual o moral. El Evangelio es integral. Entonces, aquí encontramos una buena oportunidad para hablar de esto. Los parámetros del cielo para medir una congregación son totalmente contrarios a los que existen aquí en la tierra. Lo vuelvo a repetir, establecidos por nosotros los seres humanos. Y dependiendo de la cultura en que estemos, puede ser aún peor, porque si estamos en una cultura eh, muy existencialista, donde todo es el ahora, el ya, donde la gratificación inmediata ocupa un lugar importantísimo. Entonces, lo que hacemos y lo que queremos recibir del Evangelio es lo que me dé bienestar ya. La capacidad de sacrificio ausente completamente. Entonces, definitivamente estos parámetros van a ser mucho más diferentes. ¿Por qué? Porque la cultura nos influencia. Claro que sí, créeme, la cultura nos influencia. Claro, hay mucho de la cultura que no, que es neutro, que no es ni del diablo ni de Dios. Y también estoy de acuerdo en que muchas veces esto se ha llevado a los extremos. Y es como que todo lo que sea de la cultura es malo. No, no es verdad. Yo no creo eso. Yo creo que hay muchas cosas de la cultura que son muy buenas y que el mismo Jesús ni las condena, que están en un punto neutro. Pero también creo que muchos asuntos de la cultura se meten dentro de la iglesia y empiezan a influenciar las teologías y lo que se predica desde el púlpito. Y empezamos a ver en la Biblia solo los versos que se van alineando con el sistema del mundo. Y eso es peligrosísimo para la gente, porque es un engaño. Cuando la gente se encuentre con la verdad, se da cuenta de que le han mentido, que le han engañado. Que es lo mismo que sucede a la gente que está en otras religiones y empieza a leer la Biblia y dice, pero ¿por qué me decían esto si esto no es así? Se encuentran traicionados por el lugar donde crecieron o por la religión en la que creyeron por mucho tiempo. Bueno, si nosotros como protestantes hacemos lo mismo, pues también la gente se va a sentir engañada.
Cuando venga una enfermedad a sus vidas o a su familia, un problema serio, ¿qué les vamos a decir? Cuando todo lo que les hemos enseñado es un triunfalismo, donde la fe no tiene sufrimiento. Sí, es importante que reflexionemos en esto, sobre todo nosotros los líderes. Y es que es mucha la tentación para algunos líderes de predicar un evangelio parcial, porque eso te da más personas en la iglesia. Si tú predicas el evangelio tal cual, mucha gente no lo quiere oír. Se va a ir. Y se va la gente, se van los diezmos. Se van los diezmos, pues ya no podemos sostener el edificio. Entonces hay toda una lucha y yo lo entiendo, pero debería de ganar el Señor. Debería de ganar la verdad y hacer lo que es correcto y ya estuvo. Y que el filtro sea la palabra de Dios, de quién debe estar y quién no debe estar. Luego dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¡Wow! Esto es fuerte también. Y la blasfemia, o sea, la mentira, el engaño, de los que dicen que son judíos, pero no lo son. O sea, eran judíos, claro, eran judíos del pueblo judío, pero ahí Dios está diciendo, sí, pero no se comportan como judíos. No lo son. Sí, entonces, además de la presión que tenía que vivir la iglesia de Esmirna de resistir el adorar a un emperador, había una población judía que se había hecho cómplice con el imperio. Se habían unido. Esto mismo existió en los primeros años, cuando Jesús fue crucificado. Los saduceos y los fariseos, algunos de estos grupos tenían relaciones y les dejaban gobernar ciertas áreas en el imperio, les daban ciertos privilegios, ciertas concesiones políticas. Entonces, todo esto jugó un papel importante en la crucifixión de Jesucristo. Bueno, aquí lo volvemos a encontrar. De nuevo, estos coqueteos con el gobierno, con un gobierno corrupto, claro, porque el gobierno no necesariamente tiene que ser corrupto, pero con un gobierno que está imponiendo una fe, que está imponiendo que se adora al emperador y unirte a eso, pues eso no está bien, eso no es ético, eso no es correcto si usted se llama judío, porque independientemente de que usted no crea en Cristo allá en el primer siglo, usted debe de tener ciertos valores y ciertos principios que usted conoce desde que el pueblo de Israel está en el Antiguo Testamento. Entonces, la religión establecida teniendo mayores contactos, ¿verdad? Con el gobierno, los como pulpos, ¿no? Metidos con el gobierno, se convierte en un instrumento de Satanás porque se viene contra la misma iglesia, contra la verdadera iglesia. Esto es lo que nos quiere ilustrar el texto, lo que Jesús está hablando. En este caso, pues es el imperio romano, ¿verdad? El gobierno de la época es el imperio romano. Cuando ser cristiano, que era lo que pasaba con la gente de la iglesia de Esmirna, huele a que tú puedes ser rebelde al gobierno de tu país, porque no estás de acuerdo con prácticas, porque hay leyes que van en contra de la Biblia. No es porque quieres ser rebelde o porque sí, no, es porque hay leyes que se están estableciendo que van en contra de los parámetros bíblicos. Y nos toca como creyentes resistir, educar, informar, ponerle colirio a la gente para que lo vea. Seguir a Jesús era entrar en serios problemas con las autoridades del gobierno de la época, del imperio, en Esmirna. Y es que no es lo mismo, ¿verdad? Un pecado aislado que cuando el gobierno te impone una ley y ahora usted tiene que hacer como el gobierno indica. Ahí eso es lo que se llama el pecado sistematizado. O sea, cuando usted tiene que pecar porque son las leyes del gobierno las que dicen que se hace de esa manera. Y si usted viola las leyes del gobierno, usted está contra la ley. Usted va para corte o usted va para la isla de Patmos, como le tocó a Juan, a la cárcel. Y usted dirá, bueno,
El país donde yo vivo, no tengo que enfrentar esto, sí. Eso es verdad. Nosotros estamos en un lugar donde yo puedo venir y predicar estas cosas con libertad, pero hay otros lugares donde no se puede. Yo recuerdo la última vez que apliqué a la visa, por ejemplo, en la India, y me dieron la visa, pero me mandaron una carta que yo tuve que firmar, donde yo me comprometía a que no iba a predicar, por ejemplo. Y esto no fue algo que me contaron. Y esto no fue hace un siglo, no estoy hablando de esta década. A mí me llegó la carta y yo la tuve que firmar para poder tener la visa. O sea, sí hay gobiernos donde se restringe la predicación de la palabra, donde las cosas funcionan diferente de tal vez el gobierno donde yo estoy hoy o donde tú estás hoy. Pero no era el caso de Esmirna. A Esmirna sí que el imperio definía muchos asuntos que tenían que ver con el diario vivir y tenían que ver con el obedecer a Dios, como era adorar al emperador una vez al año. Hay una paráfrasis interesante que voy a hacer para ustedes del doctor Juan Stan en uno de sus comentarios. Y dice, cuando un gobierno o cualquier otra institución no se está casando eh, con el sistema, no se casa con el gobierno, sí, cuando una organización no se casa con el gobierno, eh, se casa con Dios, con el alfa y con el omega, o sea, se compromete con Dios como debe ser, eh, le puede traer problemas. Pero también él dice que cuando alguien se casa con el gobierno, se casa con el sistema actual y no con Dios, o sea que no es Dios quien marca lo que es correcto o incorrecto en su vida, sino el gobierno o algún sistema temporal en la tierra. Dice don Juan que se va a quedar viudo pronto, porque el único que vive para siempre es Cristo. O sea, porque ese gobierno va a pasar o ese sistema va a pasar, lo cual es totalmente cierto, lo cual es totalmente cierto. Algunas de las blasfemias a los creyentes, porque usted se estará preguntando, bueno, pero también ahí dice, y la blasfemia, ¿qué blasfemias decían contra los creyentes? Voy a mencionar algunas. Algunas de las blasfemias, por ejemplo, eran eh, que los cristianos eran carnívoros, que comían eh, seres humanos. ¿Por qué? Porque en la cena del Señor se invoca el cuerpo de Cristo y la sangre de Jesús y se toma en representación a la muerte y resurrección de Jesús, se toma la comunión y también el vino en representación. Entonces, eso no lo entendían y dicen los historiadores, inclusive Plinio, un emperador que además era historiador, dice que se decía que era gente que comía seres humanos, por ejemplo. También dicen por ejemplo, otra cosa que acusaban era que los creyentes eran personas que eran ateos. Ateos, imagínense. ¿Saben por qué? Porque adoraban a un Dios invisible. Y claro, todos los griegos adoraban imágenes. Las imágenes eran grandísimas, eran importantísimas. Ustedes recuerdan cuando Pablo llegó a aquel lugar y dijo, ok, vamos a adorar al Dios que, al Dios no conocido. Así fue como lo presentó el Evangelio. Sí. ¿Por qué? Porque para ellos, porque era el único Dios que no tenía imagen. Entonces Pablo lo usó para poder hablarles de Dios. Sí, para ellos el hecho de que no hubiera, que se fuera un Dios invisible era un concepto que no podían entender. Entonces decían que eran ateos. Estas son algunas de las blasfemias de que se acusaba a estos personas, a estos creyentes. Hoy día tenemos otro tipo de retos, otro tipo de desafíos como iglesias, dependiendo de dónde vivas, como mencionaba anteriormente. Pero, por ejemplo,
Los países a nivel de misión se categorizan en estos bloques, para poner un ejemplo. Los países evangelizados. ¿Cuáles son los países evangelizados? Posiblemente donde vives tú, donde vivo yo, que el evangelio ya llegó, que hay iglesias, que se predica el evangelio con libertad, que podemos predicar en esta plataforma virtual y no hay ningún inconveniente con nadie. Están los países cristianizados. ¿Cuáles son? Países que una vez fueron creyentes, pero que hoy ya no son, que hoy no son nada, no hay ninguna fe dominante. Podemos hablar de un país cristianizado, podría ser Europa. Una vez fue Alemania, de ahí nació en la Reforma Protestante. Sin embargo, hoy Alemania es un país cristianizado, pero no necesariamente es un país de creyentes. De hecho, hay que volverlo a evangelizar. Y hay otros países más como Holanda, por ejemplo, también. Son países cristianizados. Entonces, los primeros evangelizados, donde ya el evangelio está. Los segundos cristianizados, una vez fueron, pero ya no son. Los países abiertos al evangelio. No hay evangelio, pero son abiertos. Usted puede ir. Usted puede ir y usted puede predicar. ¿Cómo qué? Como Japón, por ejemplo. Japón es un país donde la religión es totalmente otra, ¿sí? Es el budismo, es el shintoísmo, son otras religiones, pero usted puede ir y hablar de Cristo, no es prohibido, por ejemplo. Y están los países cerrados al evangelio, donde usted no puede predicar el evangelio, donde usted no puede tener Biblia, donde usted no puede pasar una Biblia por el aeropuerto. Y usted no puede hablar de Jesús, y usted no se puede reunir y no hay iglesia. ¿Sí? ¿Como cuáles países? Corea del Norte, por ejemplo, Burkina, Indonesia, Tailandia, China, Marruecos, Turquía, sí, Turquía, donde fueron las 7 iglesias. Hoy es un país donde no se puede predicar el evangelio. Ujú. Así que así es como se dividen. Entonces hoy enfrentamos otros retos diferentes, pero siguen siendo retos para la iglesia en diferentes modalidades. Y en estos países cerrados al evangelio, pues los creyentes pasan muchos sufrimientos, rechazo, menosprecio, son tratados como ciudadanos de menor categoría, menos privilegios sociales. En algún momento lo he compartido con ustedes. Un joven en alguno de estos países entra a la computadora para aplicar a una carrera a la universidad y cuando pone que es creyente, e inclusive muchas veces saben por el apellido quién es creyente y quién no, cuando ponen el nombre, se le abren ciertas opciones diferentes de un joven de ese mismo país que pertenece a la religión oficial del país. Totalmente diferente. Las opciones para estudiar, las carreras universitarias son diferentes, solo para darles un ejemplo. O por ejemplo, hay otros países donde al creyente le ponen cámara en la entrada de la casa, el gobierno, créame, yo las he visto, yo he estado, cámara, para saber quién entra y quién sale, para controlar lo que está recibiendo. Y cuando ya pueden comprobar que esa persona se ha hecho creyente, meten al esposo a la cárcel y a la señora no. Entonces, y dejan que la señora siga yendo a la cárcel para que ella vaya y vea lo que le están haciendo al esposo y salga y lo cuente al resto de la comunidad. Entonces, la comunidad le dé horror ponerse en escuchar el evangelio de alguien, de algún misionero que ha llegado a la ciudad, por ejemplo. Solo para darles un ejemplo. Entonces sí que hay retos en los países cerrados al evangelio y retos muy fuertes, muy, muy fuertes. Hay persecución física, etcétera. Bueno, vamos a avanzar con el texto, pero quiero que sepan que sí se vive persecución hoy día. El verso 10 dice, no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esta es una profecía. Claro, el libro de Apocalipsis, todo es una profecía, pero una profecía conforme a la Biblia. Y una profecía conforme a la Biblia
puede tener tres elementos. Exhortación, que significa regresar a alguien al camino correcto, alguien que se apartó, usted va y lo visita y le recuerda el Evangelio y le dice que regrese al estudio de Biblia. Eso de exhortar, de traer a alguien de nuevo al camino, eso es parte del contenido de la palabra profecía. O puede ser animar a alguien que dice, ya no tengo fuerza, ya no puedo más, esta lucha es demasiado, que está desanimado, que animar a esa persona también es tener un mensaje profético para esa persona. Y puede ser para una persona, puede ser para una nación o puede ser para un grupo. Si entonces está el ánimo, está la exhortación, está el consuelo, la enseñanza. La profecía es enseñanza. Aquí tenemos una profecía en el verso 10 que dice, no temas en nada lo que vas a padecer. O sea, le está diciendo que va a padecer, pero la está animando a que no tema por lo que va a padecer. Pero le está diciendo que va a padecer. Y ya está padeciendo, ¿te puedes imaginar? O sea, ya está sufriendo y viene Jesús y te dice que no temas de lo que va a padecer. Dice, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. O sea, el tema central de la Biblia no es hablar de las persecuciones, pero sí nos deja ver la persecución. Eh, y le dice que no tema, que aquí está el que estuvo muerto y ahora está vivo. Ese es muy interesante esta profecía que le da Jesús. Le advierte antes de que suceda que va a ser zarandeada por el enemigo y que muchos van a ir a la cárcel. Y usted dice, bueno, sí, ya inició la persecución, sin embargo, viene algo mucho más fuerte. Y es que si nosotros recordamos, la iglesia nació en persecución. Esto no es nuevo. La iglesia nació en persecución. Jesús fue perseguido, los apóstoles fueron perseguidos. Estamos en lo que se llama la era apostólica, estos primeros siglos, donde los fundamentos estaban siendo puestos. Imagínense qué importante que fuera gente valiente, capaz de resistir las tentaciones, resistir el renunciar a la fe, resistir el negar a Jesús, resistir el adorar al emperador. Imagínense si ellos no lo hubieran hecho. ¿Qué hubiera pasado con el mundo? Si ellos eran como el fundamento de una casa, que si usted no pone un buen fundamento, después viene cualquier viento y se lleva la casa. Ellos eran el fundamento y lo estaban poniendo con sus vidas, con su testimonio, con su forma de manejar la oposición espiritual. O sea, esto es una guerra espiritual. Está clarísimo aquí. Está clarísimo. Al grupo de judíos le llama la sinagoga de Satanás. O sea, le llama sinagoga porque así se llamaba, ¿verdad? La sinagoga es el lugar donde se reunían los judíos, pero le dice que es de Satanás. El mismo Jesús, porque eran gente que le hacían mucho daño a los creyentes. Ahora van a oír un poco de historias que yo creo que nos va a dar tiempo de compartir, pero los judíos contribuían para que mataran a los creyentes, a quienes vieron después de esta profecía, ya que viene una persecución que se va a ir aumentando desde este momento, estamos en el año 100, ¿verdad? Aproximadamente, hasta el año 313. Hay una persecución, pero tremenda contra los creyentes. Y esta gente está, como les decía, poniendo el fundamento. Eh, este, ¿Qué cosas sucedieron? Ustedes recordarán, para el año 150, de aquí a 50 años, se los están llevando a las cárceles arrastrados, los están torturando. La imposición del emperador sube, o sea, las demandas suben. Es en el siglo II cuando se los empiezan a llevar a Roma para que se los coman los animales. Los creyentes llegan a ser asesinados, ¿saben cómo? Les ponían como petróleo alrededor del cuerpo y luego les ponían fuego. Y usted dirá, ¿y por qué no les ponían fuego sin ponerles petróleo? Para que duraran más tiempo quemándose.
Los metían en aceite hirviendo, los crucificaban, los quemaban vivos, amarrados a una cruz, solo porque eran creyentes. Y la forma de salvarse era negando la fe. Lo que tenían que hacer era negar la fe. Así de fácil. Y ellos no la negaron para que tú y yo hoy tengamos el Evangelio completo, el texto bíblico completo y entendamos todo esto. Entonces, esta palabra que Dios le da a esta iglesia es una palabra para que estén listos, pero también les dice que Él va a estar con ellos, que Él va a estar ahí con ellos y que viene una lucha espiritual y que van a tener tribulación. Y les dice que por 10 días era una forma de decir que iba a ser un tiempo corto. Yo no lo encuentro tan corto, un siglo, ¿no? Pero bueno, un tiempo corto, relativamente. Tenemos estereotipos, ¿verdad? Inculcados en nuestra mente de, de, vamos a ver, por ejemplo, los médicos, de que los médicos nunca se equivocan, que los médicos son, amén, lo que digan, ¿no? Sin embargo, hoy vimos las noticias y nos hemos encontrado que hay médicos corruptos, hay médicos que se meten a la medicina por negocio, no por vocación. Pero tenemos estereotipos de que el médico siempre va a ser ético. No, no. Yo he hecho investigaciones de médicos que han hecho muchísimas cirugías sin necesidad, solamente por dinero, y son públicas. Esto no es que yo estoy sacando información de cualquier lado, no, usted puede googlearlo. Hay médicos que han sido llevados a corte porque han hecho muchísimas, no 10, ni 20, ni 30, muchas cirugías sin necesidad. La persona no las necesitaba por dinero. O por ejemplo, que los gobiernos son, o sea, que hay que obedecer los gobiernos en todo. Bueno, en todo lo que no contradiga a Dios, en todo lo que no contradiga a Dios, porque es que la Biblia es muy clara. Usted me dirá, la Biblia dice que hay que respetar las leyes de la tierra. Sí, pero la Biblia dice que debemos de obedecer a Dios primero que a los hombres. También la Biblia lo dice. Entonces, debemos de conocer el texto completo, no solo un verso, para poder tener el mensaje completo del Evangelio. Y luego le dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. O sea, los está llamando a ser testigos hasta la muerte, ser fieles hasta la muerte. Sí, a Juan le toca ser fiel hasta la cárcel mientras está escribiendo. Aquí les llama a ser fieles hasta la muerte y verdaderamente esto sucede, como les conté. Hay una persecución en los años venideros muy fuerte. Pero saben una cosa, con toda la persecución que vivía Esmirna, saben que Esmirna es una ciudad que existe hoy. Como les dije anteriormente, se llama Izmir. Es una ciudad que sigue floreciendo, bellísima. Y no solo eso, hay creyentes en Izmir. Hay fuerza misionera en Izmir, a pesar de que es un país cerrado al Evangelio. Hermoso, ¿no? Es una iglesia que venció y le dio la corona de la vida, dice. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida, que desde luego la corona de la vida habla de la vida eterna. Y aquí la palabra corona, muy interesante, es la palabra con que se llamaba Esteban, el primer mártir. Esa es la palabra corona, es la palabra del nombre de Esteban. ¿Recuerdan que Esteban estaba predicando cuando lo apedrearon? Y que la ropita cayó a los pies de Saulo de Tarso, quien luego llegó a ser Paulo, perdón, quien luego llegó a ser Saulo de Tarso, quien luego llegó a ser el Pablo nuestro, predicador y maestro y fundador
de todas estas iglesias? Bueno, esta era la coronita a la que se está refiriendo aquí el texto. El que persevera hasta el final será vencedor. El reino de los cielos definitivamente es de los valientes, como dice el texto, y solo los valientes lo arrebatarán. Y uno dirá, ¿cómo haría esa gente para poder ser tan valiente? Es que yo no podría, ¿verdad? Es que yo creo que cuando uno tiene que pasar por ahí, por una dificultad muy grande, ya sea la enfermedad de un ser amado, la partida de alguien muy especial en la vida de uno, esas cosas que uno piensa, yo no podría, pero cuando pasas por ahí, hay una fuerza que te ayuda a pasar. Hay una fuerza que viene de Dios en ti. Es la misma fuerza que hace que tú estés hoy tratando de aprenderte la palabra de Dios, en lugar de viendo una serie de televisión o estar por ahí tomándote una cerveza con los amigos. Es esa misma fuerza, nada más que posiblemente en una dosis mayor, que viene a nuestra vida y nos ayuda a ser obedientes en el momento de la tentación, en el momento de la debilidad física. Y luego el verso 11 dice, y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Otra vez, recuerden, esta frase ya la habíamos visto en el estudio anterior, en la carta a Éfeso. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sí, el oído espiritual. Si es un órgano que está dentro de este oído, es un órgano, es otro oído que está dentro de este oído. Este es el oído físico, pero hay un oído espiritual con el que usted oye la voz de Dios, con el que usted escucha al Señor cuando estudia la palabra. Y usted entiende lo que Dios le está queriendo comunicar. Usted comprende cómo es que usted debe de manejarse. Entonces dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Claro, se está refiriendo a que no tendremos muerte eterna. O sea, no tendremos una segunda muerte, solo la primera, cuando nuestro cuerpo es transformado. Si cuando nosotros dejemos este cuerpo, nosotros no estamos muriendo, estamos teniendo transformación de cuerpo. Eso es lo que está sucediendo. Estamos siendo trasladados a otro lugar, a otra dimensión. Sí, sí, esta locura, así es, tal cual. Y quiero contarles la historia de alguien importante que vivió en Esmirna. Y es un señor que se llamaba Policarpo. Policarpo era un discípulo posiblemente de Juan. Se conocía con Juan. Era el pastor de la iglesia de Esmirna, que muere en el martirio en el año 155 después de Cristo. O sea, unos 50 años después de que Juan escribe. Policarpo es un personaje que es muy importante en la historia y muchos escritores lo mencionan, como Eusebio de Cesarea, por ejemplo, cuenta la historia de Policarpio y cómo muere Policarpio. Pero hay otros más que también la mencionan. Eh, Era el maestro de Asia, el padre de los cristianos, el destructor de los dioses, lo llamaba, el que ha inducido a muchos a no sacrificar ni adorar a los dioses, sino solamente a Jesucristo. Eh, un hombre que marcó la vida de muchos en aquella época con su testimonio y sigue impactando la nuestra. Resulta que la iglesia está siendo perseguida y parece que una esclava es llevada y es atormentada, es torturada y termina diciendo dónde está Policarpio. Entonces se llevan a Policarpio y cuando lo van a matar, le van a soltar sus manos. Le tienen las manos amarradas y él dice que se las suelte, que él no va a ir a ningún lugar porque él
va a morir por su fe, por lo que él cree. Y dice que le decían, pero ¿de qué te daña? Negar la fe. Negar la fe. ¿Qué daño te va a hacer negarla? Pero él dice, no, yo no voy a negar la fe. Y Policarpio, entonces el pastor de Esmirna, quemado, muere quemado como un mártir. Y esto es uno de los tantos casos que tenemos de martirio en la iglesia perseguida. Tenemos otros casos más que ustedes los han escuchado en otros estudios. Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes aquel teólogo y filósofo checo, Jan Hus? Hace un par de años que estuve en Praga, estuve en su casa, que hoy es como un museo, y fue tan impactante para mí este hombre, rector de la Universidad de Praga, este, que fue asesinado como un hereje en la hoguera. Nos cuenta la historia que un campesino le ponía más fuego a la hoguera para que se quemara rápido posiblemente y no sufriera. Pero también los reformadores, muchos de los reformadores murieron con muertes horribles. Estamos hablando ya del siglo XVI. Y como decía anteriormente, es que la iglesia nació en persecución. Y si recordamos la vida de Pablo, Pablo pasó muchos años de su vida en una cárcel. 3 años en Éfeso, por allá en Roma, otro poco de años, perseguido, apaleado, apedreado. Y podemos hablar de los apóstoles. Los apóstoles tuvieron muertes eh, muy crueles por el Evangelio también. Entonces, esta iglesia era una iglesia que estaba sufriendo desde varios frentes: espiritual, con esta complicidad de los judíos con el imperio, por los dioses que habían en la época, alrededor de donde estaba la iglesia. Bueno, hoy nosotros también estamos en un mundo lleno de idolatría, de muchos dioses. Tal vez no una estatua, pero son dioses que nos seducen. Cosas que nos ha puesto el mundo en que vivimos como si quisiera ser la prioridad en nuestra vida, que nos quieren seducir para que las pongamos primero que a Dios. Una iglesia que pasaba muchas luchas, inclusive a nivel físico, como la escasez económica, por amor al nombre de Jesús, no porque no querían trabajar, no porque eran vagos, sino porque los gremios no les permitían participar de los negocios en común. Y yo me pregunto, y yo me pregunto hoy, nosotros como iglesia, ¿qué seremos capaz de pasar para que el Evangelio siga corriendo y llegue a las próximas generaciones, para que la integridad del Evangelio la puedan ver nuestros familiares, nuestros amigos, para que la gente pueda ver el Evangelio, lo pueda ver, no solo escuchar, ver en nuestro estilo de vida, en la forma como manejamos los negocios, en la forma como nos desarrollamos en la relación con otros, en la forma en cómo manejamos los conflictos en nuestro matrimonio, en nuestras relaciones interpersonales, en el amor al vecino, en nuestra responsabilidad social y civil, en el cuidado al ambiente donde vivimos, a la comunidad donde vivimos. Sí, no quisiera ponerlo de formas tan espirituales como la oración dentro de su cuarto. No, yo me refiero a lo que la gente puede ver. Eso de la oración en su cuarto, sí, es lo que debemos de hacer con Dios. La lectura de la palabra, el estudio de la palabra. Eso es lo que nos da el alimento para que luego en público podamos desplegar a Cristo y otros lo puedan ver, como lo hizo Policarpio cuando fue quemado vivo delante de su iglesia. Entonces, una iglesia pobre
pero rica, desde la perspectiva del cielo. Esta es la iglesia en Esmirna. Nos da mucho gusto que nos hayas acompañado. Ha sido un estudio profundo de este texto bíblico que puede ayudarnos a comprender muchos asuntos en nuestro diario vivir hoy, muchos siglos después. Bueno, sin más, yo te recuerdo suscribirte al canal si no lo has hecho, darle un like a este programa de nuevo para que el algoritmo lo envíe a muchas personas y así tú también puedas colaborar con un granito de arena para que la palabra de Dios siga corriendo y siga llegando a muchas familias y muchos más sean beneficiados. Bueno, sin más, me despido por ahora y nos vemos en el próximo estudio.